Hola, ¿cómo está mi gente? Y bienvenidos un día más al canal. ¡Qué miedo, Dios mío! No lo vuelvo a hacer. No lo vuelvo a hacer. El día de hoy, mi nombre es Lile, soy cubana y actualmente vivo en México. Y como viste en el título de la miniatura, porque el chisme te llamó, obviamente, aquí yo estoy tratando de mantener mi serenidad, pero en realidad, bueno, el chisme te habla, Juana. Y como el chisme te habla, te llama, pues yo, está bien. O sea, lo que el público pide. Si quieres chisme, chisme te doy. Y el día de hoy vamos a hablar sobre chismecitos suculentos de las diferencias que yo veo de Cuba con México. Obvio, hay diferencias, obvio. Son obvias, pero yo te voy a hablar, pues, de las diferencias que primeramente me chocaron no, que vi y que todavía sigo viendo a lo largo, pues, del tiempo que llevo viviendo en México. Pues nada. A ver cómo me paro de aquí. Estoy bien. Y bueno, Juanito, presten atención que la tía Lili les va a dar una clase magistral. No sé de qué, yo voy a hablar y chismear como si tú fueras mi amiga íntima, ¿viste? Y yo quejándome de la vida contigo. Me voy a quitar los zapatos porque estamos en modo picnic. Porque después de tanto calorcito, pues aquí hay fresquito. ¿Tengo peste cicote? No, estoy bien. Y tengo como una alergia en los ojos. Ay, ya niña, habla. De la primera diferencia que te voy a hablar. Pónmela de producción, número 1. ¡Pling! La primera diferencia que te voy a hablar que yo sentí así, que fue como de que, ¿qué? Estamos en otro planeta, mi amor, estamos en otro mundo. Cuando yo llego a México y me encuentro con que existen los Uber. Yo pensé que eso eran inventos de las películas y de las series, ¿oíste? Yo nada más lo había escuchado aumentar en películas, en series y en algunas canciones de, ¿sabes? De reggaetón. Pásame la Ubi, que te manda el Uber, cosas así, no sé, no me acuerdo ahora cuál. Y yo pensé que eran de esas cosas, pero resulta ser que no, mi amor. El Uber, porque es que en Cuba, ya lo digo desde ahora, no existe el Uber. Ahora tú vas como extranjero a Cuba y en Cuba no existe el Uber. No te vas a encontrar ninguna aplicación como Uber de que tú, ay, ¿qué aplicación tengo que descargar aquí para ir? Sí, un Uber o algo así. No existe el Uber. No, tú tienes que saber como extranjero que si vas a Cuba a visitar, no existe ninguna aplicación parecida al Uber. Ninguna. Entonces uno se siente tan tonto de no conocer esas cosas. O sea, de verdad que fue un choque cultural muy grande, como de que, ¿qué? Pero aprenderlo a usar también me daba hasta miedo, porque es totalmente diferente en Cuba. Yo no sé si ustedes lo han escuchado mentar, pero en Cuba es el único país del mundo donde tú tienes que decirle al taxista, oye, ¿para dónde tú vas? Porque en Cuba, como les dije, no existe el Uber. Y tú tienes que preguntarle al carro, tú tienes que preguntarle al taxi dónde va. Pero en Cuba los taxis no se llaman taxi. O bueno, los taxistas no se llaman taxistas, se llaman boteros. Porque está haciendo la acción de botear, que es lo que se dice en Cuba, hacer carreras. O sea, hacer el taxi, hacer el papel de taxi. Pero en Cuba se le llama botear. Botear. Y el que maneja el carro que está boteando, se le dice botero. O sea, como taxista. Y tú tienes que preguntar al botero, oye, ¿para dónde vas? Y si él te dice, no, voy para el Cotorro, voy para la Virgen del Camino, voy para Guanabacoa, entonces tú te montas y dices, este va para acá, para tal lado. Pero tú no lo conoces de ningún lado y simplemente te montas. ¿Verdad que los cubanos somos unos locos? Nos montamos con alguien desconocido en un taxi a pagar el dinero, te montas ahí y sabrá Dios para dónde te lleva. Pero bueno, es que es normal, o sea, normalizamos eso. No hay ninguna aplicación, ya les digo, con qué compararle de Uber ni nada. A menos también otra opción que puedes tener para ir a un lugar en Cuba, lo que puedes hacer es que tu vecino tenga un carro y tú le digas, oye Alberto, te voy a dar 5,000 pesos para que me lleves al aeropuerto, que Ricardito viene de México. Así, ¿viste? Como único. Y yo, ¿sabes qué? Me costó como asimilar que existía el Uber. Porque para mí, al principio cuando llegamos a Tapachula, me acuerdo que nos estafaron mucho con el precio de los taxis. Porque como éramos extranjeros, nos decían cualquier precio. O sea, por una distancia a lo mejor de 2 kilómetros nos cobraban 150 pesos. Por una distancia de 2 kilómetros. Y es demasiado. La otra diferencia grande es el internet en la casa. Aquí es de lo más común del mundo contratar un servicio de internet, contratar una compañía de internet que por una tarifa mensual tú pues tienes internet en tu casa. Y puede que a veces incluso en la tarifa de internet pues te agreguen un plan, ¿sabes? Y tengas también televisión por cable.
Ustedes saben que la televisión por cable pues está prohibida en Cuba. Y eso ya es la primera diferencia. Aquí hay televisión por cable y pues en Cuba no. Aquí hay no sé cuántos canales, depende pues del plan que pagues, pero en Cuba no. En Cuba hay 5 canales y a veces 2 o 3 no se ven en el día, ¿sabes? Como que no tienen señal. Pero aquí es normal, o sea, en México es normal tener internet, caballero, en la casa. Yo les voy a hacer el cuento de la buena pipa ahora mismo. Yo no sé si ustedes lo sabían, pero en Cuba, aproximadamente en el 2015, Cuba empezó a tener internet. Pero no a tener internet en la casa normal o en el teléfono como tú lo tienes. Cuba empezó a tener internet, pero en los parques. Y se llamaban, nosotros los cubanos le llamábamos parques de la wifi. Y ahí íbamos a conectarnos. Yo me acuerdo que yo tenía un novecito en ese entonces, pues que se fue para Estados Unidos. Y yo tenía que hablar con él por ahí. Y era una aplicación que se llamaba IMO. ¿Era IMO? Era IMO la aplicación. Era una aplicación de videollamada que se llamaba IMO. Y entonces, oye el trabajo. Había que ir a la única compañía de Texas que hay en Cuba. O sea, que hay varias sucursales así pequeñas en cada municipio. Había que ir a Texas. Y entonces en el Texas comprar una pequeña tarjetita así. Oye, había que ir a Texas. En el Texas comprabas la tarjetita, raspabas el numerito. Tarjeta de 50 pesos, que eso era caro. En esos momentos el peso, el salario era de 300 pesos, 400 pesos cuando más. Maestros, médicos, 500 pesos aproximadamente, no sé. O sea, era un salario bajo, el nivel de vida obviamente era más bajo. Todavía no había la inflación que hay ahora. Pero de 300 pesos un salario que mi mamá cobraba, imagínate, 50 pesos, una tarjetita de esta de Texas. Bueno, ibas a Texas, comprabas la tarjeta, la raspabas. Ahí estaba el número, ponías el código en el teléfono y así te conectabas por 50 pesos una hora. No es que te daba internet que tú decías, bueno, me conecto todo el día o compré una tarjeta para el mes o para la semana o este plan me va a durar 3 días. Era 50 pesos por una hora. Así fue como empezó la wifi en Cuba, les quiero decir. Y yo me acuerdo que yo hacía videollamadas por ahí y aquellos datos se iban hacia la wifi, se iba así y una conexión pésima, pésima, pésima. O sea, no hay internet más lento que el de los parques wifi en Cuba en el 2015. No había internet más lento en el mundo que no fuera ese. Pero aún así, pasando años, no es normal que en Cuba haya wifi en la casa. Eso no es normal. En todas las casas de Cuba, como aquí, de que, ay, me prestas la contraseña de la wifi y te conectas ahí mientras tú estás en la casa de visita o así, no. La casa de mi mamá no tiene wifi, la casa de la mamá y el papá de Ricky no tiene wifi, la casa de mi familia no tiene wifi, la casa de muchas personas en Cuba, del 95% de los cubanos no tienen wifi. El otro 95% pues no sé quiénes son. Te puso un 5% porque vaya, pero el 90% de las casas normales, de los cubanos de a pie, de zapato, de chancletear, no tienen wifi en la casa. Entonces, yo no sé si como que lo vas a hacer, ¿qué? Como que no tienen internet en la casa. Bueno, no tenemos luz, vamos a tener internet, pero bueno. Pero bueno, no es normal que tengamos wifi en la casa. Entonces, no sé si quedó claro. No hay wifi en las casas. Hasta 2019 no fue que hubo datos en los teléfonos como tal. Y solamente hay una sola compañía de teléfono, una compañía telefónica en Cuba, o sea, ETEX. Solamente hay una. No es como aquí que te puedas cambiar. Puedes decir, esto no me conviene, tú no me gustó como lo que me hiciste, tú me encantaste, tú me diste, no sé, me diste algo que me gustó, me diste un plan, me diste una promoción. No, solamente existe una sola compañía. Y ahí tienes que quedarte porque, pues, ¿qué vas a hacer? Otra diferencia, como tercera, pero hablando del mismo tema, pues de la telefonía, ¿sabes? De la comunicación, que es tan importante que estemos conectados, Juana. Viste que yo siempre pienso en ti, en que estemos conectados. Tócame, pon el dedito en la pantalla. Así. Te amo, querido televidente. La otra cosa es que aquí tú adquieres una línea de teléfono en cualquier lado, literalmente a la vuelta de tu vida, en el Oxxo, en la tiendita de la esquina, cualquier persona por la calle te puede vender una línea, en cualquier lugar puedes acceder a una línea telefónica, a una línea que tú se la pones al teléfono, pácata, y hablaste y ya tienes tu número. En Cuba no es así. En Cuba no es así, en Cuba no es así. Hay una diferencia muy grande, muy grande de cómo son las cosas aquí, de las personas normales, de las personas que viven normal, en una vida normal, aquí en Cuba. Y en Cuba, caballero, ustedes no saben lo difícil que puede ser tener una línea. Yo me acuerdo que cuando yo fui a tener mi línea, en el municipio donde yo estaba, ya les dije que solamente había una compañía, en el municipio donde yo estaba,
no había líneas. Nosotros fuimos, yo contenta porque mi papá había reunido. Me acuerdo que mi papá en ese entonces, en el 2016 o 17, no sé, había trabajado en la construcción. Y él, pobrecito, de tan contento que estaba, que pude reunir para comprarme mi línea de teléfono. ¡Uy! Y yo contenta por ir para allá porque era mi primer teléfono y todo. Y en el Cotorro, que es el municipio donde yo estaba, caballero, no había línea de teléfono. Mira, tuvimos que meternos a Centro Habana por allá, por en casa del carajo, a buscar una línea del teléfono. O sea, otro municipio, para poder buscar una línea tan simple como eso, o sea, un chip. Aquí en México se le dice chip. Una línea, o sea, un chip que aquí lo tienes en todos lados, literal en todos lados puedes adquirir uno sin ningún problema. Te dan con tu cartoncito tus cosas y dicen, tal, lo compraste, 20 pesos, 30 pesos, 50 pesos y lo compraste. Ah, eso es otra cosa. Un chip allá es lo más caro que hay. 25, 30 dólares, Ricky. Una línea. 25, 30 dólares una línea en Cuba. Una línea, caballero. 25, 30 dólares. Que eso es aproximadamente 3 salarios. 3 salarios, cuando lo conviertes a dinero cubano, son 3 salarios, comprarte una línea. Y para colmo se dirá, bueno, cara, pero la tienes ahí, que tú dices, no sé, yo que tengo familia pues en Cuba todavía, digo, mamá, te voy a mandar el dinero para que te compres una línea. Pues no la hay. Tiene que ver por qué sucursal de toda La Habana hay líneas de teléfono, hay un chip para poderlo comprar. Gran diferencia. He dicho, caso cerrado. Gracias a Dios, concho, que estoy en México. Porque nada más de decirlo me estreso. Me estreso, que esas son cosas tan normales, tan cotidianas, y ella se hace tan difícil, caballero, que no puedo seguir hablando porque ahora mismo me da por... Hablando de los carros también y de los taxis, en México existe el tráfico y en Cuba no. Pues sí, yo vine a sentir lo que era tráfico aquí en México. Yo jamás en mi vida, yo lo escuchaba en las películas, en las series. Ay, no, papá, es que estoy detenida en el tráfico, o sea, sabes, X. Y yo decía, no, el tráfico, pero yo no sabía lo que era verdaderamente el concepto y la realidad de vivir, estar atrapado en el tráfico. Yo no sabía lo que era eso, no sabíamos lo que era. Porque en Cuba no hay transporte, no hay casi carros, muy pocas personas tienen carro y los carros que hay pues son viejos, pero después hablamos de eso. En Cuba no se dice hay tráfico, en Cuba se dice hay un tranque. ¿Se trancó? No, eso se trancó, como si fuera el dominó. Se trancó. Pero la palabra tráfico, embotellamiento, pues no se utiliza. Porque es que no existe. Y cuando hay como un paro así de algo que se pone como lento, simplemente le decimos así, se trancó, hay un tranque. Los otros días yo estaba en una cafetería. ¿Y saben lo que vi? Vi una pesa antigua y una bicicleta. Y era una cafetería así como tipo vintage, ¿sabes? Como con una onda así tranquila, una onda vintage así. Y aquí en México se diría, ay, fue una cafetería vintage. Pero en Cuba pues es el día a día. Porque resulta ser que la pesa y la bicicleta que vi, o sea, la pesa de pesar, y la bicicleta que vi, la bicicleta, mi abuelo tiene una igualita. Y la pesa, pues es la pesa que los cubanos ven todos los días cuando van a buscar los mandados en la bodega en Cuba. Porque es que sí, yo todas las pesas que he visto aquí es digital, son digitales la mayoría. Eso que hay. ¡Ay, se me vuelan las ideas! No. El turismo mayormente, ¿por qué va? Porque sienten que Cuba todavía está en los años 50, está detenida en el tiempo, tiene construcciones, arquitecturas, pues de esos años, de esa época, el Capitolio, todas esas cosas. Pero principalmente los autos, o sea, ¿qué turista no va a Cuba y da un paseo en los autos clásicos de Cuba? Como en los años 50. Y ese es el atractivo de Cuba, de que literalmente está detenida en el tiempo, pero para los cubanos, pues, es un martirio. Es como una bendición, maldición, algo así. Porque sí, tiene lo que otros quieren, que son esas cosas clásicas, porque aquí en México esos autos clásicos serían así como de colección, como, ¿sabes? Como una joya, como de que tengo un auto clásico. Pero en Cuba, pues, es algo del día a día. Es con lo que nosotros nos transportamos. Es con lo que decimos, oye, fulanito, vas para no sé dónde, y ahí nos montamos, ¿sabes? Es como de el día a día, algo del día a día. Me dijeron, toma tecito por la mañana, tecito verde. Porque sí, tengo que bajar de peso, caballero. Algo que para ustedes es lo más normal del mundo, algo que aquí en México es de lo más normal, de lo más natural del día a día. Una botella de agua.
Tan simple como eso, una botella de agua. Bueno, en Cuba sería un pomo de agua, esa es una diferencia. En Cuba se le dice pomo a las botellas y en México se le dice pues botella. Tan simple como eso. El simple hecho de ingerir, consumir o comprar una botella de agua o un pomo de agua, pues es normal en México y es rarito en Cuba. Es extraño, como que no se da mucho. No se da mucho. Es una planta exótica el tomar agua en Cuba. Como no sé, algo singular. ¿Por qué? Mira, aquí el hecho de ir a un Oxxo y comprarte agua, de caminar por ahí y decir, ay, ahí está la farmacia, voy a comprarme una botella de agua porque tengo sed. El hecho de que haya un Soriano, un Aurrerá, o sea, cualquier supermercado, y entres y te compres una botella de agua, es lo más normal del mundo aquí en México. Es algo del día a día, es algo que tú me vas a decir, ay Lile, pero ¿por qué tú hablas de una botella de agua? Y digo, Juana, porque es que no es normal. Son cosas bobas, o sea, son pequeñeces, tan pequeños como una cosita de esto, sí, pero que repercuten y que son grandes cosas porque tú dices, concho, esto no es normal. O sea, lo mínimo aquí no es normal allá, o es algo grande allá, o es un lujo, o es algo exótico allá. Y el simple hecho, eso es una diferencia, pero la otra acción de entrar a una tienda, entrar a una tiendita de la esquina o cualquier lugar y comprar agua no es normal, porque el cubano no compra agua. El cubano de a pie normal no compra agua. Hasta hace poco era más común que si tú andabas por la calle, ¿sabes? Me ubico en Cuba, estás caminando por una calle. ¡Ay, qué susto, man! Y hasta hace poco era más común pedirle a alguien, ay, vecina o ay, señor, ¿usted cree que por favor, tocarle la puerta y decirle, ¿usted cree que por favor me podría dar un poquito de agua? Tan simple como eso. Eso, Juan, así. Le pedías agua así a cualquiera en la calle y no lo conocía. Cuando en Cuba, pues, antes de 2020, que ustedes saben lo que pasó en el 2020, antes de que hubiera toda esta escasez y toda esta violencia que hay en Cuba ahora mismo, que obviamente no vas a dejar que nadie toque la puerta de tu casa a pedir agua, porque pueden pasar cosas feas. Pero bueno, obviando eso, antes, yo me acuerdo que una vez yo estaba vendiendo aseo, ¿sabes? Cuando era neni, y vendía cremas de la piel y todas esas cosas. Un día fui a llevar 20 cremas súper lejos. Yo vivía en El Cotorro, hasta Centro Habana fui a llevar las cremas, 20 cremas. Y yo me acuerdo que una señora estaba regando sus plantitas con una manguera. Shh. Y nosotros, porque fui con el jabalí, y nosotros, ay señor, ¿usted cree que nos puede regalar un poquito de agua? Y traíamos un pomito de agua. Lo que pasa es que ya se nos había acabado porque había mucho sol, eran como las 3, 2 de la tarde, imagínense, en pleno sol de Cuba. Y la señora nos llenó el pomito. Y así nos tomamos el agua, o sea, es algo tan normal, era algo tan normal pedir agua. Incluso una muchacha de Badabun fue a Cuba. No hay agua potable para tomar. Las personas que viven en Cuba tienen que tomar agua de la llave. Y en otros países me dirán, Pau, pues nosotros también tomamos agua del grifo. Sí, pero esa agua está tratada. En Cuba el agua no está tratada. Y hablando de esto mismo del agua, también tengo otra cosa que decirte. Otra diferencia es de la forma que nos abastecemos el agua. En México están los garrafones. Está el garrafón, tú compras un pomón de eso de 5 litros y lo tienes en tu casa. ¿Ves? Y te sirves el agua y de ahí porque es agua purificada, es agua para beber, agua potable, ¿sabes? Para beber. Y en Cuba es totalmente diferente. En Cuba, pues simplemente abrimos la pila y lo que salga de ahí, mi amor, porque nosotros los cubanos tenemos antiparasitarios en las venas. Simplemente abrimos, te voy a dejar unas imágenes para que tú veas simplemente cómo mi mamá se abastece de agua. Los pomos los rellenamos y los colocamos aquí en el refrigerador. ¿Sí vieron cómo ella en el refrigerador tenía los pomitos de agua dentro del refrigerador? Así. Reutilizamos las botellas, nunca las botamos, las llenamos de agua, las reembasamos, se nos acaba el agua, la tomamos y la volvemos a llenar y la volvemos a poner así en el frío. Así es como el cubano toma agua, así es como el cubano almacena su agua. Lo siguiente es los colores. No sé si se acuerdan del video que yo hice hace meses, que yo dije 10 cosas que me enamoraron de México. Ahí yo hablé de los colores de México.
que fueron una de las cosas que me hicieron como de que, ay, de aquí soy, mi amor, de aquí soy, de los colores, ¿sabes? De los colores que están a pululu, como decimos en Cuba. Hay muchos colores y eso me gusta. Pero la diferencia es que Cuba se ha vuelto un país gris, triste. Un país gris, carmelita, negro, no sé, como... Ay, sí, carmelita es un color típico de La Habana. No te vayas a creer que es cubano, porque yo digo marrón. Lo que como yo viví tantos años en La Habana, pues tuve un choque cultural que tuve que aprender a decir carmelita en La Habana. Esto es carmelita en La Habana. Estos son los habaneros que inventan su propio idioma, ¿sabes? Su propio idioma, ay, carmelita. Cuba se ha vuelto un país marrón, oscuro, gris, opaco, sin chispas, sin... Yo antes te podía decir que el cubano era pobre, pero el cubano era contento. El cubano está triste, el cubano está así como el país, así como se ve, como sucio, pobre, en miseria, degradado, consumido, ¿sabes? Feo, o sea, opaco, sin colores. Y en México es todo lo contrario, caballero. En México veo tantos colores, o sea, cuando tú vas a un pueblito de esos mágicos y son las banderitas esas de color, ahí me encantan. Me encantan, ven, todas las banderitas esas de color arriba de mí así. Y así, no importa que me ciegue de los colores. Me encantan los colores que hay aquí. Es un país tan... México es un país tan vibrante, tan lleno de colores, de chispa, de alegría, de música, de cultura, de comida, de olores, de sabores que no te puedo explicar. Es como, no sé, es algo tan diferente porque nosotros, se ve la diferencia porque nosotros dejamos un país y dejamos a nuestra gente así, como desaliñada, como mal, con pocos colores, con poca vibra, como, ¿sabes? Recuerda que yo hago popó de colores con chispitas de arcoíris, ¿ok? Voy a hacer un chiste malo. Diferencia de Cuba con México. Otra diferencia. En México no se va la corriente. Ay, se me olvidó el chiste. Lo otro es, Juana, cuando yo llegué a México y yo vi la cantidad de publicidad que me ponían. Yo me acuerdo en el video del Walmart aquel, que yo dije, ay, publicidad, publíquenme. Yo decía, promocionenme, porque yo nunca jamás en la vida había visto publicidad. Porque uno está acostumbrado en Cuba, no es lo mismo publicidad que propaganda. Aquí en México está la publicidad, está también la propaganda, pero está la publicidad. La publicidad de un producto, promoción de un tomate 2x3, te doy 2 aceites y te doy una leche gratis. Tenemos unas promociones de, no sé, de aumento de boobies. Tenemos promoción, no sé, una pasta que salió Colgate, sonrisa limpia y sana. Cosas que te promocionan para tu vida. Quizás no las necesites, pero para alguien que viene de Cuba, yo lo veo bonito, que me promocionen, o sea, que me le den publicidad a todo. Ya sea una película que va a salir en Netflix, o una película que puedes ver en el cine, o una película de tu actor favorito. Caballero, esas cosas tan simples que hacen que mi vida sea como yo las veía en las películas de adolescente. De que hoy voy al cine, mamá, porque hoy va a estrenar fulano de tal. Así, cosas como tan bobitas, pero que hacen mi vida tan bonita. Ahora, en Cuba lo que hay es propaganda comunista. Propaganda comunista en todos lados. En todos lados en Cuba, cuando avanzas, lo único que te vas a encontrar es patria o muerte, una frase de Fidel, viva la revolución, pioneros por el comunismo, no sé, una foto del Che, de Fidel, de algo que tenga que ver con la revolución, que tenga que ver con el comunismo, que tenga que ver con todo lo que ha provocado la miseria de Cuba. Y por último, hace poco hice el video de la salud. ¿Qué diferencia? ¿Qué más diferencia que esa que se les evidencia en un video con fotos? ¿Qué más diferencia que esa? Y en la educación ni se diga. Mire, yo sé que aquí existe, como en la salud también, existe lo privado y lo público. Pero en Cuba todo es del gobierno, todo es estatal. Por lo tanto, esa es la diferencia que hay. Aquí en México puedes, si tienes la posibilidad, estar en una escuela privada o atenderte en un hospital privado, pero también si no tienes los recursos económicos o simplemente te sientes bien y quieres ir al IMSS o quieres estar en una escuela pública, pues también tienes la opción.
En Cuba pues no tienes esta opción, solamente puedes estar en las escuelas del gobierno y todas son del gobierno. Así de simple. Una vez yo estaba en la escuela, en el preuniversitario, y yo me acuerdo que el director dijo, hubo como un problema de alguien que estaba hablando, parece que mal de la revolución o así, mal del gobierno, y el director dijo, al que no le guste estar en esta escuela que se vaya, porque todos los que estamos aquí somos revolucionarios porque estamos en escuelas revolucionarias. O sea, que si no eres revolucionario no puedes estar en la escuela, porque obviamente lo que te están enseñando ahí son cosas, te están adoctrinando para amar la revolución. Y esto no es una diferencia, pero les quiero decir que nosotros en Cuba, desde niños tenemos eso, fíjate si es como un adoctrinamiento, que en Cuba desde niños nos dicen que en otros países la educación y la salud nos cuesta. Que si nos vamos, la educación y la salud nos va a costar y que no vamos a poder sobrevivir, porque la revolución nos da todo. Y yo aquí en México es que me vengo a dar cuenta que no es así. Pero bueno, Juana, la vida es así. La vida es así y gracias a Dios salimos. Y yo ahora que tengo una pequeña presencia aquí en YouTube, pues lo puedo decir, lo puedo comunicar, lo puedo hablar, para que la gente de mi Cuba lo vea también y lo sepa. Y para que ustedes, personas del mundo exterior, sabes, que no están allá encapsulados en aquella burbuja, pues también sepan. Y sepan y valoren lo que tienen. Valoren a lo que pueden acceder. Y que pueden acceder cuando quieran y donde quieran. Y al servicio que quieran. Y en la compañía que quieran también. Sin que haya solamente una sola opción. He dicho, caso cerrado. Y hasta aquí el video de hoy, Juanita. Espero que te haya gustado, que te haya alimentado, que te haya nutrido. Entonces, un besote, comenta, suscríbete, comparte. Con un primo, con un vecino, con tu abuela, con tu tío. Hasta la próxima, Eulalia. Chao, que te vaya bien. Toma, ponte espejuelo. Toma.